La espada de Welleran, donde la gran llanura de Tarfet asciende, como el mar por los esteros, entre las montañas siresias, se levantaba desde hace ya mucho la ciudad de Merimna, casi bajo la sombra de los escarpados. Nunca vi en el mundo ciudad tan bella como me pareció Merimna, cuando por primera vez soñé con ella. Era una maravilla de chapiteles y figuras de bronce, de fuentes de mármol, trofeos de guerras fabulosas y amplias calles consagradas a la belleza. En el centro mismo de la ciudad se abría una avenida de 15 zancadas de ancho y a cada uno de sus lados se alzaba la imagen en bronce de los reyes de todos los países de que hubiera tenido noticia el pueblo de Merimna. Al cabo de esa avenida se encontraba un carro colosal, tirado por 3 caballos de bronce, que conducía a la figura alada de la fama, y tras ella, en el carro, se erguía la talla formidable de Welleran. El antiguo héroe de Merimna estaba de pie con la espada en alto. Tan perentorios eran el porte y la actitud de la fama, y tan urgida la pose de los caballos, que se hubiera jurado que en un instante el carro estaría sobre uno, y que el polvo velaría ya el rostro de los reyes. Y había en la ciudad un poderoso recinto en el que se almacenaban los trofeos de los héroes de Merimna. Esculpida estaba allí bajo un domo la gloria del arte de los mamposteros, desde hace años ya muertos, y en la cúspide del domo se alzaba la imagen de Rollory, que miraba por sobre las montañas siresias las anchas tierras que conocieron su espada, y junto a Rollory, como una vieja nodriza, se alzaba la figura de la Victoria, que a golpes de martillo fabricaba para su cabeza una dorada guirnalda con las coronas de los reyes caídos. Así era Merimna, ciudad de las victorias esculpidas y de los guerreros de bronce. Empero, en el tiempo del que escribo, el arte de la guerra se había olvidado en Merimna, y su pueblo estaba casi adormecido. A todo lo largo, recorrían las calles contemplando los monumentos levantados a las cosas logradas por las espadas de su país en manos de los que en tiempos remotos habían querido bien a Merimna. Casi dormían y soñaban con Welleran, Sorenard, Momolek, Rollory, Akanax y el joven Iraín. De las tierras de más allá de las montañas que los rodeaban por todas partes, ellos nada sabían, salvo que habían sido teatro de las terribles hazañas de Welleran, hechas cada cual con su espada. Desde hacía ya mucho, estas tierras habían vuelto a ser posesión de las naciones flageladas por los ejércitos de Merimna. Nada quedaba ahora a los hombres de Merimna, salvo su ciudad inviolada y la gloria del recuerdo de su antigua fama. Por la noche apostaban centinelas adentrados bastante en el desierto, pero estos se dormían siempre en sus puestos y soñaban con Rollory, y 3 veces cada noche una guardia marchaba en torno de la ciudad vestidos de púrpura, con luces en alto y cantos consagrados a Welleran en la voz. La guardia estaba siempre desarmada, pero cuando el eco del sonido de la canción llegaba por la llanura a las vagas montañas, los ladrones del desierto oían el nombre de Welleran y se refugiaban silenciosos en sus guaridas. A menudo avanzaba la aurora por el llano, resplandeciendo maravillosa en los chapiteles de Merimna, abatiendo a todas las estrellas, y encontraban todavía la guardia que entonaba el canto a Welleran, y cambiaba el color de sus vestidos púrpuras y empalidecía las luces que portaban. Pero la guardia volvía dejando a salvo las murallas y, uno por uno, los centinelas despertaban, y Rollory se desvanecía de su sueño, y volvían ateridos caminando con fatiga a la ciudad. Entonces, parte de la amenaza se desvanecía del rostro de las montañas siresias, de la del norte, la del oeste y la del sur, que miraban sobre Merimna, y claros en la mañana se levantaban los pilares y las estatuas en la vieja ciudad inviolada. Puede que quizás asombre que una guardia inerme y centinelas dormidos fueran capaces de defender una ciudad en la que se atesoraban todas las glorias del arte, que era rica en oro y bronce, una altiva ciudad que otrora oprimiera a sus vecinas y cuyo pueblo había olvidado el arte de la guerra. Pues bien, esto es la razón por la que, aunque todas las otras tierras le habían sido quitadas desde hacía ya mucho, la ciudad de Merimna se encontraba a salvo. Algo muy extraño creían o temían las tribus feroces de más allá de las montañas, y era ello que en ciertas estaciones de las murallas de Merimna todavía rondaban Welleran, Sorenard, Momolek, Rollory, Akanax y el joven Iraín. Sin embargo, iban a cumplirse ya 100 años desde que Iraín, el más joven de los héroes de Merimna, había librado la última de sus batallas con las tribus. A veces, a decir verdad, había jóvenes en las tribus que dudaban y decían: ¿cómo es posible que un hombre escape por siempre a la muerte? Pero hombres más graves les respondían:
Escuchadnos, vosotros de quienes la sabiduría ha logrado discernir tanto y discernir por nosotros, ¿cómo es posible que un hombre escape a la muerte cuando 2 veintenas de jinetes cargan sobre él blandiendo espadas, juramentados todos a matarle y juramentados todos a hacerlo por los dioses de su país, como a menudo Welleran lo ha hecho? O discernid por nosotros, ¿cómo pueden 2 hombres solos entrar en una ciudad amurallada por la noche y salir de ella con su rey, como lo hicieron Sorenard y Momolek? Sin duda, hombres que han escapado a tantas espadas y a tantas dagas voladoras sabrán escapar a los años y al tiempo. Y los jóvenes quedaban humillados y guardaban silencio. Con todo, la sospecha ganó fuerza, y a menudo, cuando el sol se ponía en las montañas siresias, los hombres de Merimna discernían las formas de los salvajes de las tribus que, recortadas negras sobre la luz, atisbaban la ciudad. Todos sabían en Merimna que las figuras en torno a las murallas eran solo estatuas de piedra. No obstante, unos pocos aún abrigaban la esperanza de que algún día sus viejos héroes volverían, pues, por cierto, nunca nadie los había visto morir. Ahora bien, había sido costumbre de estos 6 guerreros de antaño, al recibir cada uno la última herida y saberla mortal, cabalgar hacia cierta profunda barranca y arrojar su cuerpo en ella, como lo hacen los elefantes, según leí en alguna parte, para ocultar sus huesos de las bestias menores. Era una barranca empinada y estrecha aún en sus extremos, una gran hendidura, a la cual nadie tenía acceso por sendero alguno. Hacia allí cabalgó Welleran, solitario y jadeante, y hacia allí más tarde cabalgaron Sorenard y Momolek. Momolek mortalmente herido, para no volver, pero Sorenard estaba ileso y volvió solo después de dejar a su querido amigo descansando entre los huesos poderosos de Welleran. Y hacia allí cabalgó Sorenard cuando llegó su día, con Rollory y Akanax, y Rollory iba en el medio, y Sorenard y Akanax a los lados, y la larga cabalgata fue dura y fatigosa para Sorenard y Akanax, porque ambos estaban heridos mortalmente, pero la larga cabalgata fue sencilla para Rollory, porque estaba muerto. De modo que los huesos de estos 5 héroes se blanquearon en tierra enemiga, y muy aquietados estaban, aunque fueron perturbadores de ciudades, y nadie sabía dónde yacían excepto Eraín, el joven capitán, que solo contaba 25 años cuando cabalgaron Momolek, Rollory y Akanax, y entre ellos estaban esparcidas sus monturas y sus riendas, y los avíos de sus caballos para que nadie nunca los encontrara luego y fuera a decir en una ciudad extranjera: he aquí las riendas o las monturas de los capitanes de Merimna, cobradas en la guerra. Pero a sus fieles caballos amados dejaron en libertad. 40 años más tarde, en ocasión de una gran victoria, la última herida se le abrió a Iraín, y esa herida era terrible y de ningún modo quería cerrar. Iraín era el último de los capitanes y cabalgó solo. Era largo el camino hasta la oscura barranca, Iraín temía no llegar nunca al lugar de descanso de los viejos héroes, e instaba a su caballo a ir más deprisa, y se aferraba con las manos a la montura, y a menudo mientras cabalgaba, se adormecía y soñaba con días de otrora, y con los tiempos en que por primera vez cabalgó a las grandes guerras de Welleran, y con la ocasión en que Welleran le dirigió la palabra por primera vez, y con el rostro de los camaradas de Welleran cuando cargaban en batalla. Y toda vez que despertaba, un hondo anhelo le embargaba el alma, al revolotearle ésta al borde del cuerpo, el anhelo de yacer entre los huesos de los viejos héroes. Por fin, cuando vio la barranca oscura que trazaba una cicatriz a través del llano, el alma de Iraín se deslizó por la gran herida y tendió las alas, y el dolor desapareció del pobre cuerpo tajado y, aún instando al apuro a su caballo, Iraín murió. Pero su viejo y fiel caballo galopó todavía hasta que de pronto vio delante de sí la oscura barranca y clavó las manos en su borde mismo y se detuvo. Entonces el cuerpo de Iraín cayó hacia adelante por sobre la derecha del caballo, y sus huesos se mezclan y descansan al transcurrir los años con los huesos de los héroes de Merimna. Ahora bien, había un niñito en Merimna llamado Rold. Lo vi por primera vez yo, el soñador, sentado dormido junto al fuego. Lo vi por primera vez en ocasión en que su madre lo llevaba a recorrer el gran recinto en que se guardaban los trofeos de los héroes de Merimna. Tenía 5 años y estaba allí de pie delante del gran cofre de cristal que guardaba la espada de Welleran, y su madre dijo: «¿La espada de Welleran?». Y Rold preguntó: «¿Qué debe hacerse con la espada de Welleran?». Y su madre le respondió: «Los hombres miran la espada y recuerdan a Welleran». Y siguieron camino y se detuvieron delante de la gran capa roja de Welleran, y el niño preguntó: «¿Por qué llevaba Welleran esta gran capa roja?». Y su madre le respondió: «Así prefería él hacerlo». Cuando Rold fue algo mayor, abandonó la casa de su madre, silencioso, en medio de la noche, mientras todo el mundo estaba acallado y Merimna dormía soñando con Welleran, Sorenard, Momolek, Rollory, Akanax y el joven Iraín.
y descendió a las murallas para escuchar a la guardia vestida de púrpura que marchaba cantando cantos a Welleran. Y la guardia vestida de púrpura llegó con sus luces, todos cantando en el silencio, y las formas oscuras que se deslizaban por el desierto se volvieron y huyeron, y Rold volvió a casa de su madre sintiendo un vivo anhelo despertado por el nombre de Welleran, como el anhelo que sienten los hombres por las cosas muy sagradas. Y con el tiempo, Rold llegó a conocer el camino en torno a las murallas y a las 6 estatuas ecuestres que aguardaban allí en Merimna inmóviles. Estas estatuas no se asemejaban a ninguna otra. Estaban talladas tan hábilmente en mármoles multicolores que nadie podía estar seguro, hasta no encontrarse muy cerca, de que no fueran hombres con vida. Había un caballo de mármol moteado, el caballo de Akanax. El caballo de Rollory era de puro alabastro blanco. Su armadura había sido tallada en una piedra que resplandecía, y la capa del jinete estaba hecha de piedra azul muy preciosa. Miraba hacia el norte, pero el caballo de mármol de Welleran era perfectamente negro, y sobre él montaba Welleran, que miraba solemne hacia el oeste. Era el de su caballo, el cuello que prefería acariciar Rold, y era a Welleran a quien con más claridad veían quienes se acercaban al ponerse el sol en las montañas a atisbar la ciudad, y Rold amaba las ventanas de la nariz del gran caballo negro y la capa de jaspe de su jinete. Ahora bien, más allá de las montañas siresias, crecía la sospecha de que los héroes de Merimna estaban muertos, y se concibió el plan de que un hombre debía ir en la noche y acercarse a las figuras apostadas sobre las murallas y comprobar si eran en realidad Welleran, Sorenard, Momoleg, Rollory, Akanax y el joven Irain. Y todos accedieron al plan, y muchos nombres se mencionaron de quienes deberían ejecutarlo, y el plan fue madurando por muchos años, y en estos años los vigías se apiñaban a menudo al ponerse el sol en las montañas, pero no se acercaban. Finalmente se trazó un plan mejor, y se decidió que a 2 hombres a quienes se había condenado a muerte se les concedería el perdón si descendían al llano por la noche y averiguaban si los héroes de Merimna vivían o no. En un principio, los 2 prisioneros no osaban partir, pero al cabo de un rato uno de ellos, Sehar, dijo a su compañero Sájaro: «Considéralo, cuando el hachero del rey hiere el cuello de un hombre, ese hombre muere». Y el otro afirmó que así era en efecto. Luego dijo Sehar: «Y aun cuando Welleran hiere a un hombre con su espada, no más le acaece a este que la muerte». Entonces Sájaro meditó por un rato. Enseguida dijo: «Sin embargo, el ojo del hachero del rey podría errar en el momento de asestar el golpe o flaquear el brazo, y el ojo de Welleran no ha errado nunca ni su brazo ha flaqueado. Sería mejor quedarnos aquí». Entonces dijo Sehar: «Quizás ese Welleran esté muerto y algún otro lo reemplace en su lugar en las murallas, o aún una estatua de piedra es el guardián». A lo cual respondió Sájaro: «¿Cómo puede Welleran estar muerto cuando escapó aún de 2 veintenas de jinetes con espadas, juramentados a matarle y juramentados todos por los dioses en nuestro país?» Y dijo Sehar: «Esta historia de Welleran la contó mi abuelo a su padre. El día en que se perdió la batalla en los llanos de Kurlistán, vio a un caballo en agonía cerca del río, y el caballo miraba dolorosamente el agua, pero no podía llegar a ella. Y el padre de mi abuelo vio a Welleran llegarse a la orilla del río y traer de él agua en sus propias manos que le dio al caballo. Nos encontramos ahora en una situación tan grave como era la de ese caballo, y como él tan cerca de la muerte. Puede que Welleran se apiade de nosotros, mientras que eso no le es posible al hachero del rey, por causa de la orden que de éste ha recibido». Entonces dijo Sájaro: «Siempre supiste arguir con astucia. Tú fuiste el que nos trajo a este aprieto con tu astucia y tus artimañas. Veremos si puedes sacarnos de él. Iremos». Al rey se le transmitió la noticia de que los 2 prisioneros bajarían a Merimna. Esa noche, los vigilantes les condujeron al borde de la montaña, y Sehar y Sájaro bajaron hacia la llanura, por el camino de un profundo desfiladero, y los vigilantes custodiaron su partida. Enseguida sus figuras quedaron enteramente escondidas en el crepúsculo. Luego vino la noche, inmensa y sagrada, de los marjales baldíos hacia el este y las tierras bajas y el mar, y los ángeles que guardan a todos los hombres de día cerraron sus grandes ojos y se durmieron, y los ángeles que guardan a todos los hombres de noche despertaron y desplegaron sus alas azules, se pusieron en pie y velaron. Pero el llano se convirtió en un lugar misterioso, habitado de temores, de modo que los 2 espías descendieron por el profundo desfiladero y al salir al llano se lanzaron furtivos y veloces campo traviesa. No tardaron en llegar a la línea de centinelas dormidos en la arena, y uno de ellos se agitó en sueños e invocó el nombre de Rollory, y un gran temor se apoderó de los espías, que susurraron: «Rollory vive».
pero recordaron al hachero del rey y siguieron camino. Y luego llegaron a la gran estatua de bronce del miedo, tallada por algún escultor de los viejos años gloriosos, en la actitud de volar hacia las montañas y llamar al mismo tiempo a sus hijos en su vuelo. Y los hijos del miedo estaban tallados a la imagen de los ejércitos de las tribus transiresias de espaldas a Merimna, con un rebaño en pos del miedo. Y de donde él estaba montado en su caballo tras las murallas, la espada de Welleran se tendía sobre sus cabezas como siempre había sucedido, y los dos espías se arrodillaron en la arena y besaron el inmenso pie de bronce del miedo diciendo: «Oh, miedo, miedo». Y mientras estaban allí arrodillados, vieron luces a lo lejos, a lo largo de las murallas que iban acercándose más y más, y oyeron a los hombres cantar el canto de Welleran. Y la guardia de púrpura se acercó y pasó junto a ellos con sus luces, y se perdieron a la distancia todavía cantando el canto a Welleran. Y todo ese tiempo los dos espías estuvieron aferrados al pie de la estatua susurrando: «Oh, miedo, miedo». Pero cuando ya no les fue posible oír el nombre de Welleran, se pusieron en pie, se acercaron a las murallas, treparon a ellas y llegaron sin demora a la figura de Welleran, y se inclinaron hasta el suelo, y Sehar dijo: «Oh, Welleran, vinimos a ver si todavía vivías». Y por largo tiempo esperaron, con la cara vuelta a tierra. Por fin Sehar miró la terrible espada de Welleran, que todavía apuntaba inmóvil hacia los ejércitos esculpidos que iban en pos del miedo. Y Sehar se inclinó nuevamente hasta el suelo, y tocó el casco del caballo, y le pareció frío, y deslizó su mano más arriba, y tocó la pata del caballo, y le pareció totalmente fría, y por último, tocó el pie de Welleran, y la armadura que lo cubría pareció dura y rígida. Luego, como Welleran no se movía ni decía nada, Sehar se puso en pie por fin y tocó su mano, la terrible mano de Welleran, y era de mármol. Entonces Sehar rió en voz alta, y él y Sájaro se apresuraron por el sendero vacío y se toparon con Rollory, y también él era de mármol. Luego descendieron de las murallas y volvieron por el llano pasando despectivos junto a la figura del miedo, y oyeron que la guardia volvía en torno a las murallas por tercera vez, cantando siempre el canto a Welleran. Y Sehar dijo: «Sí, podéis cantar el canto a Welleran, pero Welleran ha muerto, y la condena pende sobre vuestra ciudad». Y siguieron adelante, y encontraron al centinela, todavía inquieto en la noche, que llamaba el nombre de Rollory. Y Sájaro musitó: «Sí, puedes invocar el nombre de Rollory, pero Rollory ha muerto, y nada hay que pueda salvar tu ciudad». Y los dos espías volvieron vivos a sus montañas, y al llegar a ellas, el primer rayo de sol surgió rojo sobre el desierto que se extiende tras Merimna, y dio luz a sus chapiteles. Era la hora en que la guardia de púrpura solía volver a la ciudad con sus velas empalidecidas y sus vestidos de color más vivo, en que los centinelas entumecidos volvían trabajosamente de soñar en el desierto. Era la hora en que los ladrones del desierto se escondían y volvían a sus cuevas de la montaña. Era la hora en que nacen los insectos con alas de gasa, que no han de vivir sino un día. Era la hora en que los condenados a muerte mueren, y a esa hora un gran peligro, nuevo y terrible, se cernía sobre Merimna, y Merimna no lo sabía. Entonces Sehar se volvió y dijo: «Mira cuán rojo es el amanecer, y cuán rojos están los chapiteles de Merimna. Están enfadados con Merimna en el paraíso, y han prometido su condenación». De modo que los dos espías volvieron y llevaron la nueva al rey, y por unos cuantos días los reyes de esos países estuvieron reuniendo sus ejércitos, y una tarde los ejércitos de 4 reyes se sumaron todos en lo alto del profundo desfiladero, todos agazapados al pie de la cumbre a la espera de la puesta del sol. En la cara de todos había resolución y coraje. No obstante, en su interior, cada uno de los hombres rezaba a sus dioses, a uno por uno en sucesión. Luego se puso el sol, y era la hora en que los murciélagos y las criaturas oscuras salen, y los leones descienden de sus cubiles, y los ladrones del desierto van de nuevo a la llanura, y las fiebres se levantan aladas y calientes del frío de los marjales. Y era la hora en que la seguridad abandona el trono de los reyes, la hora en que cambian las dinastías. Pero en el desierto, la guardia de púrpura salía de Merimna con sus luces, cantando el canto a Welleran, y los centinelas se echaban a dormir. Ahora bien, no puede llegar dolor alguno al paraíso, solo puede repiquetear como lluvia contra sus muros de cristal. Sin embargo, las almas de los héroes de Merimna tenían a medias conocimiento de algún dolor a lo lejos, como el durmiente siente en su sueño que alguien siente frío, pero no sabe que es él mismo quien lo siente, y se estremecieron un tanto en su hogar estrellado. Entonces, invisibles, volaron hacia tierra
A través del sol poniente las almas de Welleran, Sorenard, Momolek, Rolori, Akanax y el joven Iraín. Ya cuando llegaron a las murallas de Meribna oscurecía, ya los ejércitos de los 4 reyes empezaban a descender con metálicos sonidos por el profundo desfiladero, pero cuando los 6 guerreros volvieron a ver su ciudad, tan poco cambiada al cabo de tantos años, la miraron con una nostalgia que estaba más cerca de las lágrimas que nada que hubieran experimentado nunca antes, y clamaron: «Oh Meribna, ciudad nuestra, Meribna, nuestra ciudad amurallada, qué bella eres con todos tus chapiteles, Meribna. Por ti abandonamos la tierra, sus reinos y florecillas, por ti abandonamos por un tiempo el paraíso. Es muy difícil alejarse del rostro de Dios, es como un cálido fuego, es como el caro sueño, es como un himno inmenso, aunque hay un profundo silencio alrededor de él, un silencio lleno de luces. Abandonamos el paraíso un tiempo por ti, Meribna. A muchas mujeres hemos amado, Meribna, pero solo a una ciudad. Mirad ahora a todo el pueblo que sueña, a todo nuestro amado pueblo. Qué bellos son los sueños. En nuestros sueños los muertos viven, aún los que han muerto desde hace ya mucho y están sumidos en un gran silencio. Tus luces todas se han atenuado, se han apagado, no hay sonido en tus calles. Paz, eres como una doncella que ha cerrado sus ojos y duerme, que respira dulcemente y está perfectamente inmóvil, acallada e imperturbada. Mirad ahora las almenas, las viejas almenas. ¿Las defienden los hombres todavía como las defendimos nosotros? Se han desgastado un tanto las almenas, y acercándose más atisbaron ansiosos. No es por la mano del hombre que nuestras almenas se han desgastado, solo los años lo han hecho y el tiempo indomable. Tus almenas son como la faja de una doncella, una faja redondeada en su cintura. Mirad ahora el rocío que las cubre, son como una faja enjollada. Te encuentras en grave peligro, Meribna, porque eres hermosa. Debes perecer esta noche porque no te defendemos, porque clamamos y nadie nos oye, como claman los lirios magullados, sin que nadie haya nunca conocido sus voces. Así hablaron esas firmes voces, hechas a dar órdenes en batalla, clamando a su querida ciudad, y sus voces no subieron más alto que el susurro de los pequeños murciélagos que se mueven en el crepúsculo de la tarde. Entonces la guardia de púrpura se acercó recorriendo el contorno de las murallas por primera vez esa noche, y los guerreros clamaron: Meribna está en peligro. Ya sus enemigos se agazapan en la oscuridad, pero sus voces no fueron oídas, porque eran solo fantasmas errantes, y la guardia siguió adelante, y pasaron junto a ellos sin advertir nada, todavía cantando el canto a Welleran. Entonces dijo Welleran a sus camaradas: nuestras manos no pueden ya sostener la espada, nuestras voces no pueden oírse, ya no somos hombres con fuerza, no somos sino sueños. Entremos en los sueños pues. Id todos, y también tú, joven Iraín, y perturbad el sueño de todos los hombres que sueñan, e instados a que cojan las espadas de sus predecesores que cuelgan de los muros, y vayan a la boca del desfiladero, y yo hallaré un guía y haré que coja mi espada. Luego pasaron por sobre las murallas y entraron a su querida ciudad, y el viento soplaba aquí y allí, mientras se trasladaba el alma de Welleran, que en su día había resistido la carga de tempestuosos ejércitos, y las almas de sus camaradas, y con ellos el joven Iraín, entraron en la ciudad y perturbaron el sueño de todo aquel que dormía, y a cada cual las almas le decían en sueños: hace calor en la ciudad, y está todo muy silencioso. Ve ahora al desierto, donde está fresco bajo las montañas, pero lleva contigo la vieja espada que cuelga del muro, por temor de los ladrones del desierto. Y el dios de esa ciudad envió una fiebre sobre ella, y la fiebre cundió y las calles estaban caldeadas, y todos los que dormían despertaron de soñar que estaría fresco y placentero, donde las brisas bajan por el desfiladero que corre entre las montañas, y cogieron las espadas de sus antecesores de acuerdo con lo soñado, por temor de los ladrones del desierto, y las almas de los camaradas de Welleran y también la del joven Iraín entraron en los sueños y salieron de ellos con gran prisa, así que avanzaban la noche, y uno por uno perturbaban los sueños de los hombres de Meribna, y los instaban a levantarse y salir armados, a todos menos a la guardia de púrpura que, ignorante del peligro, cantaba todavía el canto a Welleran, porque los hombres en vela no pueden oír a las almas de los muertos. Pero Welleran se deslizó por sobre los techos de la ciudad hasta llegar al cuerpo de Rold, que yacía profundamente dormido. Por ese entonces, Rold se había vuelto fuerte y tenía 18 años, y era de cabellos claros y alto como Welleran, y el alma de Welleran revoloteó sobre él,
y penetró en sus sueños como una mariposa atraviesa un enrejado para llegarse a un jardín de flores, y el alma de Welleran le dijo a Roll en su sueño: «Ve y vuelve a contemplar la espada de Welleran, la gran espada curva de Welleran. Ve y contémplala en la noche a la luz de la luna». Y el anhelo que sintió Roll en su sueño al ver la espada fue causa de que abandonara aún dormido la casa de su madre y fuera al recinto donde se guardaban los trofeos de los héroes, y el alma de Welleran, que inspiraba el sueño de Roll, fue causa de que se detuviera ante la gran capa roja, y allí el alma le dijo en sueños: «Tienes frío en medio de la noche, envuélvete en una capa». Y Roll se envolvió en la inmensa capa roja de Welleran. Luego el sueño de Roll lo condujo junto a la espada y el alma le dijo en sueños: «Anhela sostener la espada de Welleran, cógela en la mano». Pero Roll respondió: «¿Qué debe hacerse con la espada de Welleran?». Y el alma del viejo capitán le dijo en sueños: «Es una espada hecha a la mano, coge la espada de Welleran». Y Roll, todavía dormido, respondió: «No está permitido, nadie debe tocar la espada». Y Roll se volvió para irse. Entonces un inmenso grito espantable creció en el alma de Welleran, tanto más amargo cuanto no podía darle voz, y giró en su alma sin encontrar puerta de emisión, como el grito evocado de algún antiguo hecho asesino en alguna vieja cámara encantada que susurra a través de las edades sin que nadie nunca lo oiga. Y el alma de Welleran gritó a los sueños de Roll: «Tus rodillas están atadas, has caído en un marjal, no te puedes mover». Y los sueños de Roll le dijeron a este: «Tus rodillas están atadas, has caído en un marjal». Y Roll se encontraba todavía frente a la espada. Luego el alma del guerrero se lamentó en los sueños de Roll, mientras éste estaba delante de la espada. Welleran llora por su espada, su maravillosa espada curva. El pobre Welleran, que otrora luchó por Merimna, llora por su espada en la noche. No debes permitir que Welleran se quede sin su hermosa espada, cuando él mismo está muerto y no puede venir por ella. Pobre Welleran, que luchó por Merimna. Y Roll rompió el cofre de cristal con su mano y cogió la espada curva de Welleran. Y el alma del guerrero dijo en los sueños de Roll: «Welleran aguarda en el fondo del desfiladero que penetra en las montañas, llorando por su espada». Y Roll atravesó la ciudad y subió a las murallas, y anduvo con los ojos del todo abiertos, pero todavía sumido en sueños, por el desierto hacia las montañas. Ya una gran multitud de ciudadanos de Merimna se había reunido en el desierto ante el profundo desfiladero con las viejas espadas en la mano, y Roll pasó por entre ellos mientras dormía sosteniendo la espada de Welleran, y la gente irrumpió en exclamaciones asombradas, diciéndose los unos a los otros: «Roll tiene la espada de Welleran». Y Roll llegó a la boca del desfiladero, y allí las voces de la gente lo despertaron, y Roll nada sabía de lo que había hecho en sueños, y miró asombrado la espada que llevaba en la mano y dijo: «¿Qué eres tú, hermoso objeto? La luz resplandece en ti. Estás inquieta. Es la espada de Welleran, la espada curva de Welleran». Y Roll besó su empuñadura, que fue salada en sus labios por el sudor de las batallas de Welleran. Y Roll dijo: «¿Qué debe hacerse con la espada de Welleran?». Y toda la gente se asombraba ante Roll, mientras él se estaba allí musitando: «¿Qué debe hacerse con la espada de Welleran?». Y enseguida llegó a oídos de Roll un sonido metálico que venía del desfiladero, y toda la gente que nada sabía de la guerra, oyó el sonido metálico acercarse en la noche, porque los 4 ejércitos venían sobre Merimna, aunque no esperaban encontrar al enemigo. Y Roll asió la empuñadura de la gran espada curva, y la espada pareció elevarse un tanto. Y un nuevo pensamiento se iluminó en el corazón del pueblo de Merimna, mientras hacía las espadas de sus antecesores. Más y más se acercaban los ejércitos desprevenidos de los 4 reyes, y viejos recuerdos ancestrales empezaron a surgir en la memoria del pueblo de Merimna, en el desierto con las espadas en la mano en pos de Roll. Y todos los centinelas estaban despiertos con su lanza en ristre, porque Rollory había echado sus sueños a volar. Rollory, que otrora había echado a volar ejércitos, ahora no era sino un sueño que luchaba con otros sueños. Y entonces los ejércitos estuvieron muy cerca. De pronto Roll dio un salto clamando: «Welleran, y la espada de Welleran». Y la salvaje espada lujuriosa, que había padecido sed por 100 años, se elevó en la mano de Roll, y se abrió camino por entre las costillas de los hombres de las tribus, y con la cálida sangre que la bañaba, hubo alegría en el alma curva de la poderosa espada, como la alegría de un nadador que sube de las aguas cálidas del mar, después de haber vivido mucho en tierra seca. Cuando vieron la capa roja y la terrible espada, un grito cundió entre los ejércitos tribales: «Welleran vive». Y se elevó el sonido de la exultación de hombres victoriosos, y el jadeo de los que huían, y el quedo canto que la espada cantaba para sí, mientras giraba goteante en el aire. Y lo último que vi de la batalla
mientras se vertía presurosa por la profundidad y la oscuridad del desfiladero, fue la espada de Welleran que subía y bajaba, resplandeciendo azul a la luz de la luna, al alzarse y después roja, para desaparecer luego en la oscuridad. Pero al amanecer los hombres de Merimna volvieron y el sol, al levantarse para dar nueva vida al mundo, brilló en cambio sobre las cosas espantosas cometidas por la espada de Welleran, y Rold dijo: «Oh, espada, espada, qué horrible eres. Es terrible que te hayas abierto lugar entre los hombres. ¿Cuántos ojos ya no mirarán jardines por tu causa? ¿Cuántos campos permanecerán vacíos que podrían haber lucido rubios de cabañas, blancas cabañas habitadas por niños? ¿Cuántos valles permanecerán desolados que podrían haber dado alimentos a cálidos villorrios, porque hace ya mucho que degollaste a los que deberían haberlos construido? Oigo llorar al viento junto a ti, espada. Viene de los valles vacíos, hay voces de niños en él. Nunca nacieron. La muerte pone fin al llanto de los que una vez tuvieron vida, pero estos deben llorar por siempre. Oh, espada, espada, ¿por qué te dieron un lugar los dioses entre los hombres? Y las lágrimas de Rold cayeron sobre la orgullosa espada, pero no pudieron lavarla. Y ahora que el ardor de la batalla se había apagado, los espíritus del pueblo de Merimna empezaron a languidecer un tanto, como el de su guía, con la fatiga y con el frío de la mañana. Y miraron la espada de Welleran en la mano de Rold y dijeron: ya no más, ya no más. Por siempre volverá ahora Welleran, porque su espada está en manos de otro. Sabemos ahora que de hecho está muerto. Oh, Welleran, tú fuiste nuestro sol, nuestra luna y nuestras estrellas. Ahora el sol ha caído y la luna se ha roto, y todas las estrellas están dispersas como los diamantes de un collar arrancado del cuello de alguien muerto por la violencia. Así lloraba la gente de Merimna en la hora de su gran victoria, pues es extraño el ánimo del hombre, mientras junto a ellos la vieja ciudad inviolada dormía segura. Pero desde las murallas y más allá de las montañas y por sobre las tierras que antaño habían conquistado, más allá del mundo, volvían al paraíso las almas de Welleran, Sorenar, Momolek, Rolori, Akanax y el joven Irain. Fin.